Muy bien, continuamos en Dos Mitades. Invitamos como siempre a todos a sumarse a nuestro Twitter, @2mitadesTVU, para seguir también todo lo que va pasando y las notas que van sucediendo en nuestro programa. Así es. Y el hashtag de hoy que es Quedan los artistas. Quedan los artistas. Los artistas, una frase que se ha usado en algún momento. Bueno, exacto. Tenemos invitados, les vamos a presentar primero. Tenemos al maestro Roberto Ruiz, el director de la Orquesta de Cámara Municipal, y también, bueno, en representación de El Pantallazo, digamos, la gente del cine, la Asamblea Audiovisual, está Paula Álvarez. Bienvenida, Paula, también. Muy bien, vamos a ver, si te parece, nos metemos en el informe y ahora charlamos con los invitados. Muy bien. Pantallazo platense, películas para todos en defensa del cine nacional y regional. Hoy se proyectan 70 producciones locales y nacionales en más de 30 pantallas en distintos puntos de La Plata, Berisso y Ensenada. Debido fundamentalmente, digamos, a todos estos movimientos que ha habido en el Inca y en donde todavía no hay un panorama claro de qué es lo que va a suceder. Se venía de una década, de varios años, digamos, donde las producciones nacionales iban increciendo y había muchas y buenas producciones. La Plata hay alrededor de 100 centros culturales, todos están en una situación precaria y lo que queremos todos los centros culturales es salir de esa situación. Lo que queremos es que la reglamentación de la ordenanza se haga como corresponde y a la realidad concreta de los centros culturales. Nosotros acordamos con el secretario de Cultura, Silva, para que se implemente esta ordenanza, se reglamente y después quienes tienen la responsabilidad de salir a patrullar a la noche, control urbano, no siguen estos acuerdos. Entonces exigimos que no se nos clausure, exigimos que el Estado municipal se comprometa y que nos brinde herramientas para que podamos seguir funcionando. Una situación sumamente delicada porque se la deuda a la orquesta los honorarios de los últimos 3 meses del año y lo que va de ¿no? Es decir, que no, pese a gestiones que se han hecho y buen trato y buen diálogo, pero en suma no se concretan los pagos de toda esa deuda. El trabajo está realizado y en los términos en que se habló, de manera que sea como sea, es decir, los recursos administrativos hay que buscarlos, eso es tarea de contadores, no nuestra. Muy bien. Bueno, ahí veíamos un poco un pantallazo, si se quiere, general de cómo está la situación del arte. Lo último que veíamos es una nota de ella hace un tiempo importante, porque justo lo aclarábamos fuera de aire, incluso creo que la hice yo esa nota, sí, no me acuerdo. Y en aquel momento hablaba de 4 meses de retraso. Sí. Bueno, maestro Roberto, ¿cómo le va? En principio, bueno, cuénteme un poco, ahí veíamos esa nota bastante antigua, ¿cómo han avanzado estas cuestiones hasta ahora que ustedes siguen reclamando la misma situación, básicamente, ¿no? Es así. Ahí el micrófono. Perdón, ahí estamos. De todas maneras, yo no quiero abundar en lo que ya es una historia gastada en la ciudad. Quiero decir que el tema, ¿cuál es el conflicto de la Orquesta de Cámara? La Orquesta de Cámara está fuera de la municipalidad, fuera de todo contacto formal, y por lo tanto no no se reúne, la orquesta no existe técnicamente. Que alguien diga si realmente esa era la intención de todo este proceso. Todo el año pasado estuvimos prácticamente sin respuestas de ninguna índole, ni telefónica, hasta que en noviembre del año pasado el secretario de Cultura personalmente ante la Comisión de Cultura y Educación del Consejo Deliberante declaró la intención de retrotraer la situación a una incorporación de la orquesta
que fue realmente una gran noticia para todo el mundo, decía aplausos, gritos y... Claro, pues ese día en particular ustedes iban a hacer un concierto de protesta, digamos. Sí, que no lo fue. Que no lo fue porque era una buena noticia justamente, Exacto, digamos, ¿no? Exacto, al contrario, fue un concierto que derivó en información de la situación con toda la buena voluntad y la alegría del momento. Bueno, hemos tenido, 2, 3, 4 reuniones con el secretario de Cultura, donde se llegó a hablar primero, de los pedidos de la orquesta, digamos, que fueron diversos y de diferente manera planteados para que la cosa se concretara. Esperamos siempre cuáles fueran las propuestas del municipio. Las respuestas llegaron, es decir, esto sí, esto no. Pasar a planta, no por la situación laboral de todos ustedes. Esto sí, bueno, por fin, nosotros íbamos a reingresar con contratos anuales que tenían que ver de qué manera administrativa se resolvía la cosa. En algún momento se pararon las conversaciones, sencillamente. O sea, desde el de año parte de ellos, claro, no los llamaron más, no se comunicaron más. No, ya está, se paró todo. Estamos hablando de que en abril estábamos, a principios de abril, estábamos hablando con el secretario de Cultura respecto a las... Yo decía inclusive, para sintetizar la cuestión, cuando me preguntaban, ¿así que se arregló lo de la orquesta de cámara? No. Técnicamente estamos hasta ahí eran promesas y nada más. igual. Pero bueno, estamos discutiendo la letra chica de los contratos. Y en este momento ya directamente se cortaron las negociaciones, directamente no hay ni charlas. Y no hay ninguna expresión. Entonces, como nuestra relación con el municipio, digo, en cuanto a gestiones se refiere, siempre fueron últimamente fueron con el secretario de Cultura. El secretario de Cultura nos ha dicho cosas que no tienen asidero. Bueno, acá hay algo raro, digo, en el tema del secretario de Cultura, pues de hecho lo hemos consultado, lo hemos llamado, le mandamos mensajes y demás. El secretario de Cultura no ha dado tampoco declaraciones al respecto de la situación de la orquesta. No, de hecho queríamos invitarlo para que hoy pueda venir, no nos contesta el teléfono, nos ha clavado el visto como se dice habitualmente, pero no contesta. No sé si ustedes creen que esto es por una cuestión de mala comunicación dentro del gobierno, porque él prometió una cosa que no podía cumplir. ¿Cómo es esa situación? Yo realmente no me atrevería, sería imprudente que yo esbozara alguna razón realmente fuerte. Pero lo concreto es que ha dicho cosas que no son ciertas. Tengo que decir que ha dicho mentiras. Es decir, porque nosotros estamos... Justamente aceptamos la propuesta que se ofrecía en ese momento, laboralmente hablando. Yo quise avanzar con temas de la programación ya de una vez, a mí es lo que me toca y claro, estoy harto de deliberaciones de este tipo. Sí, ustedes lo que quieren es tocar básicamente, y como antes, claro. Exactamente. Sí. Pero no en ese momento... todavía no era prudente, mejor era, palabras del secretario, mejor era esperar a perfeccionar toda la propuesta. Fuimos enviados a hablar con la persona que redacta los contratos, ¿está bien? Sí. Es decir, es un empleado jerárquico, pero es un empleado de carrera. Claro. Hasta ese punto. O sea, ya llegaron hasta hablar con la persona que redacta para decir, bueno, vamos a tratar de limpiar el camino lo más posible para que esto tenga una solución. Además, la orquesta de cámara hace más de 50 años que viene tocando y esta es la primera vez que no está cumpliendo funciones, por decirlo de alguna manera. Es la primera vez en la historia. Ha habido dificultades muchas, es decir, en diferentes gobiernos, no en todos. Obviamente, al contrario, algunos sí, otros no, pero no importa de los signos políticos porque es decir, también con gobiernos militares hubo cosas que funcionaron, hubo parates también, pero nada, esto no. Claro, o sea, ni siquiera con un gobierno militar pasó esto de que la orquesta se disuelva. No, es decir, tenemos una anécdota de tiempos militares, en tiempos del gobierno del coronel Casati,
teniente coronel Di Casati, que estuvo a punto de echarnos de disolver de la municipalidad. Y en medio de esa situación nos tocó hacer un concierto de alguna efemérides. Yo no me acuerdo que era un 24 de mayo o un 8 de julio. Y bueno, estuvo toda la plana mayor provincial en ese festejo, porque la municipalidad se hacía cargo del festejo de esa fecha. Y nosotros tocamos un concierto, y estaba el gobernador, general Imaz, que pidió venir a saludarnos. Bueno, mientras yo le daba la mano, en fin, el gran elogio del gobernador, y el intendente al lado. Sí, lo que pasa es que la orquesta es como un alfiler de corbata. Uno se lo pone o no, depende del... Dice, pero un alfiler de corbata de esta calidad vale la pena tenerlo. Claro. Claro. O sea, ya no se disolvió en ese momento. No se paró. Claro. Vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con el arte. Así es. Sí. Vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con el arte, como es el cine. La ciudad de La Plata, una ciudad con la Facultad de Bellas Artes, con la carrera de cine. Bueno, Paula, contanos un poquito de qué se trató este pantallazo que se hizo, que salieron a mostrar por toda la ciudad de La Plata producciones locales, regionales. Bueno, hola. El pantallazo es una propuesta que se estableció en la Asamblea Estudiantil y en la Asamblea Audiovisual Platense, que fue una asamblea conformada por diversos sectores, incluidos periodistas, gente de algunos medios como de universidad, de algunos centros culturales, y estudiantes, profesores, realizadores. Y fue como una forma de tratar de concientizar a la gente de qué venía el cine, de qué es la situación que nos estaba pasando, también de dar conciencia de la importancia que tiene, y como una forma distinta de protesta, de decir, bueno, ya que somos cineastas y estudiamos en cierta parte algo de comunicación, qué mejor para hacer protestar que salir a comunicar y mostrar lo que hacemos. Así es. Claro. Vamos a ver si te parece, Mate, si les parece a ustedes también. ¿Cómo se llega a esta situación? Porque ustedes hablaban de una protesta, un reclamo por miedo a lo que pueda llegar a pasar con el Inca, al desfinanciamiento del Inca. Hemos preparado un informe para que la gente pueda ver en su casa qué fue lo que pasó, por qué se tiene tanto temor a lo que pueda llegar a pasar con los fondos del Inca. Esto es lo que pasaba. En enero del 2016 es nombrado Alejandro Caseta. La primera decisión de Caseta fue nombrar a Sergio Bartolucci, también con doble C, como su jefe de gabinete. ¿Este es Bartolucci? Sus únicos antecedentes, el de Bartolucci, mira qué elegante. ¿Qué es del Barça? Este Caseta, sí, el más grasita. Bartolucci es este Bartolucci. Exacto. Decidieron mantener a gerentes del gobierno anterior. Capaz que eran buenos. De Cristina. Se llama Pablo Robito. Y en gestiones anteriores del Inca cobró, entre otras sumas, 1.600.000 pesos para filmar 63 documentales sobre la América Latina. 63. El punto cuando un gobierno está estableciendo que quiere ir para un determinado lugar, me parece que si uno no cumple o no está de acuerdo con eso, tiene que bajar. Si con un pedido de renuncia se solucionaba, ¿no? No hay una persona en la industria del cine, ni una, que tenga dudas sobre la honestidad de Alejandro Caseta. Horrible y torpe opereta, así lo calificó Campanella a lo que es este episodio. ¿Cuáles son esos manejos y esa corrupción de la que habla el ministro de Cultura, Pablo Abeluto? ¿De qué se trata? Porque nadie entiende qué es lo que realmente pasó. Imaginemos esta escena. Yo no vengo de la política, como muchos en el gobierno. Y de pronto te encontrás con una montaña de expedientes raros, llamativos, que hablan de sobreprecios, que hablan de obras, que hablan de publicidad, que hablan de pasajes, de alojamientos. Llamo al presidente del Inca, le pido explicaciones. Las explicaciones que me dan no me convencen, se las vuelvo a pedir. Las explicaciones que me dan no me convencen. Repito una vez más ese circuito. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hubiera hecho tu mamá, mi papá? Echarlo. Removerlo, ir a la Oficina Anticorrupción y decirle, señores, díganme, ¿qué hay en estos papeles? ¿De dónde surgen los fondos que
que nutren el Fondo de Fomento Cinematográfico, se llama así legalmente, que proviene de un 10% de las entradas que usted paga cuando va al cine, que es una carga sobre la entrada, o sea que viene de los espectadores directamente, no viene del Estado. Y otra parte, tal vez la mayor parte, un poco más de la mitad, que es una parte del canon que las radiodifusoras, las radios, la televisión, el cable, le paga al Estado para hacer uso de las señales que son de todos. Nunca estuvo en el gobierno la intención de recortar los fondos del Inca. El gobierno le encargó a Fiel, vos sabés seguramente que es tu especialidad, que es Fiel y lo podés explicar, le encargó a Fiel una reforma impositiva. Y la reforma impositiva le dice a Quintana, a Duhovne, que son los que están detrás de esto que está pasando en el Inca, que es una cortina de humo, les dice que hay que dejar de cobrar el 10% a los espectadores, que eso sería lo de menos, y lo que sería lo demás, le dice que hay que dejar de darle al cine parte de ese canon. ¿Por qué es eso? Porque el canon no va a existir más. Muy bien, ahí veíamos Luis Puenzo muy claro en la explicación, ¿no? Exactamente. Bueno, un poco recapitulando de cómo fue el conflicto en el Inca, ¿no? Y lo que sucedió con el Inca, y en particular con el director del Inca. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Digo, en cierta forma, el reclamo de ustedes también viene en parte porque no se sabe bien cómo continúa esto, ¿no? Sí, así es. No se tiene mucha idea de lo que va la nueva ley de convergencia. Lo que sí se sabe es que trata de unir la televisión con lo que serían los medios digitales, todo lo que es telefonía, internet. Y ahí muchas veces no es tan claro, o sea, se vuelve más a los monopolios de siempre, Cablevisión, que también tenía Fivertel antes, entonces se complica mucho más. Porque con la ley anterior teníamos un poco más, y con la ley de cine teníamos como un poco de piso, si se quiere decir, de estabilidad, de poder pensar a futuro. Hay muchos realizadores, pero por ejemplo en mis lugares de estudiante, en poder vivir del cine y de la televisión y de los medios en sí. Al volverse a monopolios son muy pocos los que pueden llegar a tener. Y además lo que tiene que ver con los subsidios, ¿no? Porque imagino que ustedes, las pequeñas producciones, viven de subsidios que si el Estado no las aporta, si el Inca no las aporta, no se pueden filmar. Sí, igual el Inca es autocártico, no me sale la palabra. Autárquico. Ahí está. El Inca se autofinancia, se financia de los cánones de las caleoperadoras, del impuesto que las caleoperadoras pagan. Y de las entradas. Y de las entradas, de las entradas que veíamos. Igualmente ese subsidio sí es fundamental. Si hablamos, o sea, como ciudadanos normales, los montos parecen que fuese muchísima plata. Pero a nivel de producción en realidad no es tanto por los gastos que conlleva tener eso. Y son cosas que se hacen muy a pulmón. Mover todo, conseguir todo, trabajan no solamente los especializados, sean en el rol que tengan que cumplir, ni tampoco solamente actores, también trabaja gente de todo tipo. Es una industria. Claro, es trabajo para mucha gente. Exactamente. Esta es una pregunta para los dos. ¿Les preocupa cómo está el arte en La Plata? O sea, la mirada sobre el arte que tienen hoy en la ciudad de La Plata. Desde la cuestión gubernamental, digamos, más que nada. ¿El micrófono? El micrófono no lo... Micrófono. Ahí estamos, si no te escuchamos. Ahí está. Está acostumbrado a la batuta, ¿no? Mucho más leve. Claro, más livianito. No, sí, yo sin ninguna duda, es decir, nosotros estamos tan absorbidos por nuestra propia situación, que de pronto perdemos la perspectiva, pero por lo que yo veo, realmente, digamos, hay ¿cómo diría? Una pauperización en cuanto a las actividades musicales académicas, se suele decir. Bueno, en fin, digamos, se trabaja muy a pulmón, es decir, se abren salas, digamos, se abren las puertas, pero los artistas que participan, en fin, trabajan trabajan a pulmón. A muy débil recompensa. Claro. Bien. Así que si no hay estímulo, si se habla de estimularlo, no.
No hay una estimulación del arte popular. ¿Vos, Claro. Paula, cómo lo ves? Y en el tema de lo que es la producción audiovisual se está desfinanciando. Se puede ver tranquilamente, por ejemplo, en Encuentro no hay producciones nuevas. Eso también había muchas cosas que eran federales, que venían, como que había concursos y había de distintas provincias que concursaban y se mostraba material. Y después sí, no se está viendo en las taquillas de, por ejemplo, de los cines, no se está viendo películas nacionales, se ven mucho menos. Siguen estando, pero se van disminuyendo. Claro. Digo, para aclarar también, porque ahí estaban en el primero de los informes, aparecían los centros culturales, digamos, ¿no? Que también han estado aquí sentados charlando con nosotros sobre la situación, que también es otro de los reclamos de la cultura platense en particular, con muchas clausuras que hubo y demás de los lugares. Ayer, maestro, tuvieron un concierto también de reclamo, de protesta ahí en las puertas del municipio. ¿Los recibió alguien después de esto o no pasó nada? En realidad, sí, fue de la Secretaría Privada del Intendente, porque, digamos, la actuación en la calle o delante del Palacio estaba ligada a un pedido de audiencia con el Intendente. O sea, tocamos para que nos atiendan, digamos, básicamente. Es decir, dése cuenta que estamos acá y atiéndanos. Bueno, no hubo una atención directa del Intendente, pero alguien de la Secretaría Privada habló con uno de nuestros representantes para decir que el pedido ya había sido tramitado hasta el nivel del Intendente y que estaban esperando inminentemente que el Intendente informara cuál va a ser el día y hora de una reunión, digamos. De una reunión. Así continúan las negociaciones, digamos, por ahora, sin mucho... Está esperando a que el Intendente... A ver, hay algo que hay que sí aclarar. Cada vez que han tocado, cada vez que han estado, los atendieron, digamos, en la municipalidad. Ahora, la atención por la atención misma, sin ningún tipo de solución, tampoco lleva a nada, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente, pues son todos discursos pateando la cosa para adelante. Es decir, de pronto, en los pasillos, no, lo que pasa es que hay dificultades con el aspecto económico, es decir, porque aparentemente esto se trabó a ese nivel, se trabó, inclusive en algún momento el secretario de Cultura telefónicamente dijo a uno de nuestros representantes que todo andaba bien, pero que la Secretaría de Economía y Finanzas había trabado la cosa. Ninguna secretaría puede trabar una cosa. Es decir, el gobierno es piramidal, es el jefe de gobierno es el que decide. Hay que tomar una decisión. Ministro. Así es. Exactamente. Bueno, vamos a seguir analizando estos temas en estos días, los vamos a seguir de cerca, esperemos que tengan solución. Ustedes además ya hace mucho tiempo vienen reclamando y esperemos realmente que avancen las negociaciones para el bien de la orquesta. Sí. Que no me gustaría olvidarme. El tema de la fecha del pantallazo fue el 26 de este mes pasado, de mayo, para poder ir también al pantallazo de Capital en memoria de Raimundo Bleiser, que fue un cineasta, un realizador desaparecido en la dictadura. Fue el director de la película Tire 10 en Rosario. Por eso es la fecha. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ambos. Además queremos aclarar que las puertas están abiertas para Gustavo Silva, el secretario de Cultura de acá, que cuando quiera venir a hablar, a contar qué es lo que está pasando con la cultura en La Plata, está bienvenido. Por lo pronto que atienda o que pague el plan de datos y que le empiecen a llegar los WhatsApp. Porque no creo que le hayan cortado el... No sé, por ahí le cortaron el plan de datos. Imagino que por no habló ningún medio. La realidad es esta y imagino que tiene que salir a dar por lo menos algún tipo de explicación de qué es lo que está sucediendo. Muy bien, nos vamos a hacer un corte, ¿le parece, Matías? Sí, muchas gracias nuevamente a nuestros invitados por haber estado hoy aquí. Nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque tenemos cosas que pasan. Ya veremos. Estamos... Muy bien.